En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Hay algo muy serio que está aconteciendo en el planeta y es de interés del reino de las tinieblas que nadie se preocupe con eso. Pero nosotros se lo revelaremos. Alerta de Salvación. Una serie inédita con 7 episodios. Lo que usted necesita saber sobre los avisos de Dios a la humanidad. Miércoles, especialmente a las 6:30 en la noche de la salvación, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Que a paz do Espírito Santo repouse sobre usted e toda a sua família. Damos início ao programa Hablando de Vida desta manhã. Um saludo especial aos amigos que nos escutam por Alfa 93.1 FM e aos amigos que nos assistem através de nossa página de Facebook. Pedirei a usted que prepare aí su vaso com água, igualito ao meu que eu tenho preparado aqui. Coloque cerca de sua rádio o vaso com água e cerca também aí de sua rádio computadora, porque eu tenho certeza que esta manhã Deus lhe tocará e lhe bendecirá. Amém? E hablando de bendições, quero começar essa programação escutando junto com você um testemunho, porque o testemunho é a prova viva que nosso Deus não ha cambiado, que o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus de ayer é o Deus de los dias de hoje. Preste atenção e já regresso. Mi nombre es Henry Sánchez. Vivía en la vida muy rápido, forma que siempre con problemas, también vicios, pero no tanto así, pero siempre andaba en malos pasos. Cuando comencé a ir a la iglesia, fui con mi mamá y la familia solo para mirar qué tipo de iglesia era y todo, pero miré que cuando entraba ahí me gustaba, pues cuando salía se me olvidaba todo, era muy agresivo, no tenía tolerancia para nada y andaba en mis cosas no muy buenas, en forma que me gustaba mucho las carreras, andaba corriendo y no mirando qué es lo que me pasaba, andaba embaucado y me metían en lugares bien peligrosos por ir a buscar o encontrar droga y entraba y salía de la iglesia. Pero de todos modos yo solo escuchaba la predicación del pastor y hacía a mi manera todas mis cosas y me salía bien, pero ya después ya miraba que todo volvía normal. Especialmente en mis trabajos, cuando trabajaba yo en la warehouses, ganaba, pero así como recibía mi cheque, se iba igual. Nunca me alcanzaba para nada, siempre vivía ajustando o no prestando, sino para arriba y para abajo con todas mis situaciones en mis bills y todo eso. Cuando ya comencé a reaccionar fue que el pastor siempre hablan del Espíritu Santo y yo me propuse y fue una lucha. Duré mucho porque me hacía falta algo que yo no quería dejar ir
Y fue una de las campañas que yo me entregué toda mi vida en altar, y cuando recibí el Espíritu Santo, ahí miré que Dios habló conmigo y que me iba a cambiar mi vida. Y yo creí y me mantuve firme. Y desde entonces no es fácil, simplemente es pura lucha, mantenerse mucho en la fe. Y ahí mi vida comenzó a cambiar espiritualmente. Miré las cosas totalmente diferente y siempre estaba esa voz guiándome. Aprendí cómo ser un fiel diezmista y ofrendante, y ahí seguí, siempre sigo en la lucha, porque siempre hay algo y siempre está el Espíritu para que lo guíe, que lo mantenga y que lo fortalezca. Cuando recibí el Espíritu Santo, algo no se puede explicar, algo que uno siente paz y liberado y una tranquilidad que uno no tiene explicación. Y fui mirando que cuando había problemas o había discusiones en la familia, algo así, no me sentía, ya no era el de antes, que comenzaba a discutir, explotaba y no escuchaba. Y ahora ya solo escucho y me mantengo en paz, y ya no para nada, ya esa agresividad que tenía ya no está, ya no existe. Y para todo ahí está el Espíritu Santo que guía de las cosas que uno está haciendo, o que va a cometer un error. Él habla, pero está en uno. Si uno no lo escucha, ya sabe qué va a pasar, pero si sigue sostenido con el Espíritu Santo y siguiendo las cosas que Dios quiere que haga, ahí está en la lucha y siempre perseverando. Ya todo las frustraciones, todos los vicios, todo lo que yo era antes ya no es igual. Ya tengo paz, paciencia, y gracias a Dios que ya tengo esta tranquilidad y sigo en espíritu y la guía de Él. Puede ser que nadie te valore. Puede ser que a usted lo desprecien simplemente por su apariencia. Pero esos que lo desprecian no pueden ver en verdad quién es usted. Fue viendo su corazón y conociendo todos sus pensamientos que alguien muy especial se entregó por usted. Enjugue las lágrimas que por toda su vida inundaron su alma. El Señor Jesús se preocupa por usted. Él puede verlo más allá de las apariencias. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar donde los humildes son exaltados y los despreciados son honrados. Estamos de regresso com o programa Hablando de Vida. Por causa de esto, Testemunhos de Fé, es que nosotros hoy nos reuniremos para buscar a presença do Espírito Santo. A realização, como o testemunho mesmo dijo, quando nos sentimos em situações duras e difíceis, aí está o Espírito Santo para ajudar-nos e para fortalecer-nos. Se você disse, pastor, eu quero ser fuerte também,
Como el testimonio estaba diciendo, yo también quiero ser fuerte. Pues bien, hoy usted tendrá la oportunidad de buscar esta fortaleza. Hoy estamos hablando sobre el alerta de la salvación. Todas las cosas que estamos escuchando, estamos viendo, que está pasando en el mundo, son alertas de Dios sobre su venida. Y hoy estaremos hablando sobre esto en nuestra reunión, especialmente a las 6:30 de la tarde, pero la primera reunión a las 7:30 de la mañana foi concluída. As pessoas tiveram a oportunidade de já na manhã receber a palavra de Deus e a fortaleza do Espírito Santo. Tendremos ahorita às 10 da manhã e depois às 3 da tarde, para que usted tenha a oportunidade de receber a palavra de vida e o Espírito de la paz que entrará em seu coração. Amém? Dejo a sua disposição desde já as linhas telefônicas, se você quer nossa ajuda em oração. Tenho também a meu lado o aceite santo, onde cada pessoa que escreve seus nomes ou de seus familiares, estamos colocando en el aceite. 717-9180 ou através do WhatsApp 782-3314. E se você nos assiste por nossa página do Facebook, nos comentários você poderá escrever seu nome. Amém? Eu vou a uma pauta agora disfrutando uma canção hermosa e eu regresso falando de vida. Tenho uma palavra de fé para seu coração. Hay algo muy serio que está aconteciendo en el planeta. Y es de interés del reino de las tinieblas que nadie se preocupe con eso. Pero nosotros se lo revelaremos. Alerta de salvación. Una serie inédita con 7 episodios. Lo que usted necesita saber sobre los avisos de Dios a la humanidad. Miércoles, especialmente a las 6:30 en la noche de la salvación, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Conozco a un Dios mucho más grande que su problema. Todas las cosas Él las puede resolver. Estoy hablando de un Dios tan grandioso y sin embargo se preocupa con usted. Hace ya tiempo que Él está solo esperando por esa chance para poderlo ayudar. Llegó la hora de creer que Él existe. Él es el único que lo puede ayudar. Su santo nombre es poder y bendición. Él se llama Jesucristo y Él quiere su corazón. Entréguele a Él su problema, su vivir, y deje que Jesucristo lo haga dejar de sufrir. Conozco a un Dios que lo conoce íntimamente y Él desea revelarse solo a usted, pues no se puede amar a quien no se conoce, y para amar se necesita conocer. Hace 2000 años Él murió por nuestra causa
milagrosa, resucitó para salvar a la humanidad. Cuando usted vea los milagros que Él le quiere dar, yo sé que usted de Él se va a enamorar. Su santo nombre tiene fuerza y poder. El nombre de Jesucristo hacia el infierno estremecer. Llegó la hora, no hay más tiempo que perder. La verdad es Jesucristo, no hay más nadie en quien creer. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Teniendo el deseo de conocer a Dios, tenemos el deseo de andar con Él. Así como Enoc, Noé, Abraham y tantos otros héroes de la fe. Andar con Dios es tener comunión con Él. No podemos obtener esta comunión sin la separación del pecado. Dios es luz, y no podemos andar con Él si estamos en tinieblas. La obediencia a su palabra, con una vida moldeada por Él, nos concede el privilegio de poseer la comunión con Dios y seremos verdaderos héroes de la fe. Si usted tuviera comunión con Dios hoy y todos los días de su vida, podrá disfrutar de la promesa para los vencedores. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Iglesia Universal del Reino de Dios. Continuamos presentando Hablando de vida. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura.
Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Hay algo muy serio que está aconteciendo en el planeta. Y es de interés del reino de las tinieblas que nadie se preocupe con eso. Pero nosotros se lo revelaremos. Alerta de Salvación. Una serie inédita con 7 episodios. Lo que usted necesita saber sobre los avisos de Dios a la humanidad. Miércoles, especialmente a las 6:30 en la noche de la salvación, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Prepare aí seu vaso com água, daqui a alguns minutos oraremos. Vamos unir a fé em oração. Déjame colocar aqui para a oração alguns nomes em el aceite, como o nome de Eliane Cubas e também José Felipe e também o nome de Lúcia Caponso. Aqui em el aceite também vamos a poner para a oração o nome da senhora Elza Martins, Marlene Blanco e la família, aqui uma família, Jimmy Morales e toda sua família. A palavra de Deus disse no Salmo número 4, versículo 8: em paz me acostaré, e asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Cuando una persona tiene paz, lo que ella tiene es una buena noche de sueño. Descansa, porque hay una tranquilidad en su corazón. Yo quiero comentar sobre esse versículo depois de esse testemunho. Preste atenção quando uma pessoa recebe o Espírito de paz, o Espírito Santo, como cambia sua vida, como cambia seu caráter, como cambia seu comportamento. Preste atenção. Mi nombre es Adelina Gutiérrez. Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo era muy vacía, tenía mucho rencor. Yo no perdonaba, no se me hacía perdonar a alguien que me ofendió, no. Yo era así, era soberbia, no entendía que yo tenía que ser humilde, no. Yo era como era. Porque yo pasé un sufrimiento de una enfermedad. Yo me curé de la enfermedad, pero seguí siendo lo mismo. La misma soberbia, la misma malcriada. A mí, si me hacían algo, si me decían, yo contestaba bien feo. Una vida así es una vida muy triste. Muy triste porque uno tiene algo adentro que no es feliz. No es feliz para nada. Porque uno como que se envenena adentro, está envenenado. El sufrimiento que yo pasé antes de recibir el Espíritu Santo, que me marcó mucho, fue la enfermedad. Y por eso yo gracias a Dios, me curé, pero yo no cambié. Yo seguí siendo soberbia, malcriada, pero poco a poco sentía que yo era vacía. Y una vez le pedí a Dios: Señor, así como me curaste, quítame esto, porque yo no soy feliz. Yo estoy bien de mi cuerpo, pero mi corazón, porque sigue así. Y yo me humillé y le decía que me ayudara a entender eso, que yo quería ser feliz, que yo quería tener amor,
que yo quería perdonar. Y gracias a Dios empecé a buscar aquello que yo necesitaba. Y yo hacía votos para que Dios me diera, que me sacara eso y que me liberara. Y gracias a Dios tanto pedir y pedir. Porque yo quería dar amor, pero la enfermedad me había marcado. Y así fue. Yo lo busqué, de día y de noche lo buscaba. Y le decía, Señor, yo quiero que vengas aquí adentro de mí y quites todo lo malo. Yo no quiero ser así, porque yo no siento felicidad, no tengo felicidad con los que están conmigo. Quítame eso. Y así fue. Cuando recibí el Espíritu Santo, yo sentía que yo no me entendía ni yo misma, porque yo sentía una felicidad, una alegría, un deseo de ayudar, de hablar, de lo que yo sentía adentro. Y miraba que si alguien me decía algo feo, a mí no me interesaba. Y yo ya no era la misma. Y se me quitó aquello que a mí no me gustaba. Sentía felicidad, alegría, ganas de ayudar, ganas y buscar más a aquel espíritu que me había llenado mi vida. Sentía amor. Eso es lo primero, amor por los demás, amor por el sufrimiento de los demás, de las demás personas, deseo de ayudarles, deseo de que sintieran lo que yo tenía adentro. Y así fue. Entonces yo dije, a mí ya todo lo perdonaba, cualquier cosa, a mí no me interesaba, yo perdonaba. Eso fue el fruto más lindo, que yo perdonaba, aunque me hicieran lo que me hicieran, no sentía dolor. Era como que dieran en una piedra y sentía que no era conmigo, no era conmigo. Es muy lindo. Todo lo que, por ejemplo, uno tiene una lucha, uno sabe que la va a vencer. Cualquier lucha que venga, uno la vence. Porque uno siente que alguien está con uno y uno no está solo. Cualquier cosa que se venga, uno es como que tenga una coraza, que tiene una coraza uno, una coraza que no bloquea y no lo marca, no le duele aquello, porque uno sabe que tiene que aquello lo protege de toda cosa, lo protege. Y así es, aquello lindo que uno no tiene, porque no sabe cómo. Yo no sabía que existía, pero cuando yo empecé a clamarlo, a decirle que me ayudara, que yo no quería ser así, que yo quería tener amor, perdonar, que yo tenía ganas deseo de ayudar, y que no quería que nadie me golpeara adentro, porque todo uno lo resiente. Y así ya eso pasa, eso es una cosa pasajera, tener amor y querer ayudar a los demás. Es muy lindo escuchar las personas relatando sus experiencias con el Espíritu Santo, como esta hermana acaba de relatar esse testemunho, mostrando para usted e para mim que Deus está vivo e que usted também pode ter uma experiência com o Espírito Santo. Pode ser que lo mismo que essa senhora sentia em seu coração e seu caráter, usted também é igualito. Pode ser que usted disse, Pastor Oliveira, essa senhora contando seu testemunho, eu me veo reflejado em la vida desta senhora. E quando ela habla que tinha seu mau caráter, tinha seu coração duro, mas também você pode ver-se reflejada no cambio que ela também nos conta em seu testemunho quando você receba também o Espírito Santo. Repetirei o salmo: em paz me acostaré e asimismo dormiré, porque solo tu, Senhor, me haces vivir confiado. Algo que não sucede jamais
Quando uma pessoa não tem paz, é dormir por la noite. Não, é impossível. Quando uma pessoa não tem paz, passa toda a madrugada ou toda a noite com pensamentos em sua cabeça. E há pontos que pode fazer a pessoa perder a paz. Ayer eu falei alguns pontos. Agora, imagine você quando a pessoa recebe um diagnóstico médico dizendo que ela tem tal enfermidade e os médicos não lhe dão garantia se ela se curará. Os médicos não dão garantia. Como crê você que esta pessoa volverá à casa? Em paz ou desesperada? Assim há muitas pessoas. Estão com os exames aí, cerca de ella, e ela não sabe mais o que fazer. Ela não sabe mais o que fazer. Ela tem medo da morte. Ela tem medo. A qualquer momento, já que os médicos não lhe disseram qual é a situação, se vai haver uma solução, se haverá uma solução, ela tem medo de morir. E o medo de morir é um dos pontos fortes para que uma pessoa não tenha paz e não tenha tranquilidade. Um outro ponto, quando a pessoa sofre ameaças, quando alguém lhe ameaça a ela, quando alguém lhe disse a ela, tu vas a ver o que sucederá contigo. Espere o que sucederá contigo. Imagine quando a outra pessoa trabalha com brujerias e a pessoa que recebeu as ameaças, como não tem o espírito de paz em seu coração, se desespera. Se desespera. Tudo que acontece na casa, ela disse, é aquela mulher que me ameaçou que me está fazendo isso. Se cai um vaso e se quebra, se cai algo e se quebra, já ela pensa que é porque aquela senhora ou aquela pessoa que me ameaçou. E ela não tem paz. Não. Quando ela coloca a cabeça na almofada, começa a venir a imagem de aquela pessoa que lhe ameaçou. Quando uma madre aconselha a seu filho, não vá por este caminho, não haga isto, e ela vê que seus filhos são desobedientes, e ela sabe que a qualquer momento lhe vendrá uma mala notícia, não tem paz. O que Deus quer oferecer-nos é paz. E solamente o Espírito Santo pode fazer isso. Você sabe o que significa acostar-se em paz e imediatamente agarrar o sonho? Isso é um dom de Deus. Solamente o Espírito Santo pode fazer isso. Solamente Deus pode fazer isso. Há pessoas que para dormir necessitam beber um remédio. Há outras pessoas que para dormir necessitam beber álcool. Há pessoas que para dormir necessitam usar drogas. Pero o que Deus está dizendo no Salmo número 4 é: em paz me acostaré e assim mesmo dormiré, porque solo tu, Senhor, não é solo tu, vício, solo tu, álcool, solo tu, Senhor, me haces viver confiado. Domingo vamos a ter o encontro de paz. Domingo agora, 11 de outubro, o encontro com a paz. Será um domingo maravilhoso. Eu digo às pessoas que vieram com a prenda de roupa color branca, incluso traerão a sábana que vamos a consagrar, justamente para que estas pessoas salgam da igreja com o espírito de paz, que é o Espírito Santo, e puedan dormir tranquila, dormir em paz. Por isso, hoje, a reunião de hoje, especialmente às 6:30 da tarde, é uma antesala para o encontro de la paz del domingo. Por isso, hoje, venga com sua Bíblia, venga com o esposo, com a esposa, com os hijos, com um amigo que sempre te manda mensagem dizendo: amiga, amigo, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho tranquilidade, não tenho paz em meu trabalho, não tenho paz em minha casa. Invita-lo para que venga hoje. Dígale a ele se ele tem uma Bíblia, que ela traga, porque o Espírito Santo empezará a llená-lo e a llenar-te de paz. Amém?
Por isso eu quero já que, nesse momento, que você prepare um vaso com água. Eu quero que a paz empiece a chegar em sua casa, aí onde você está, agora. Amém? Vamos então a essa pauta. Ponga muita atenção nesta pauta. E depois da pauta, eu quero orar por você. La humildad, una virtud muy opuesta al orgullo, una actitud modesta que refleja la presencia de Dios en una vida. Humildad, una calidad tan buscada y codiciada por muchos, pero que solo puede ser adquirida a través de la comunión con Dios. La preocupación de Dios en mantener al hombre distante del orgullo es muy grande, porque es la única manera de poder estar cerca de sus hijos para siempre. Por eso, dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Iglesia Universal del Reino de Dios. En el capítulo anterior de las 7 señales del fin, vimos que el Internet, por un lado, es una herramienta poderosa para acelerar la propagación del Evangelio, pero por otro lado, para los propósitos del maligno, se volvió el principal vehículo para llevar a billones a la perdición. Seguiremos transmitiendo tanto como nos sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entre en algún refugio subterráneo de cualquier clase. Las 7 señales del fin. El capítulo de hoy, distracción. Cuando hablamos de las señales del fin, de inmediato viene a nuestra mente pestes, hambres, guerras, destrucción. Sin embargo, existe una señal que pasa desapercibida, pero a la vez es una de las señales más fuertes que está apartando al hombre de su Creador. Se trata de la distracción. Jesús alertó que su venida sería como en los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, las personas estaban tan entretenidas que solo se dieron cuenta cuando las aguas del diluvio las ahogaban. Es evidente que estamos viviendo la época de la distracción. Todos los días somos bombardeados por sonidos, imágenes y palabras que ocupan nuestra mente y dedicamos los preciosos minutos de nuestro tiempo a atender esas informaciones innecesarias que tenemos a disposición. Nunca en toda la existencia humana hubo tantos atractivos para distraernos, como estar ocupados con las cosas diarias de la vida, trabajar largas jornadas hasta quedar agotados, pasar 24 horas en la computadora o en los teléfonos celulares jugando, viendo Facebook,
series, películas y noticias. Pero cuanto más nos involucramos con estas distracciones, más se ve afectada nuestra relación con Dios. Y esa ha sido la principal arma del diablo para enfriar a muchos cristianos en el mundo entero. ¿Cómo es tu nombre? ¡Jesús del tiempo! ¿Qué estás haciendo en la vida de ellos? Poniendo distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? Celular. ¿Qué más? Tele. Justamente atacar en el tiempo de cada uno. Poner distracciones. Hombres, mujeres. Internet. Tu finalidad es distraer a la gente para hacer qué con ellos? Robar su alma. Con las nuevas tecnologías, estamos entrando a la era de las mentes dispersas, una arma de distracción masiva que está afectando nuestra comunión con Dios. En un estudio realizado en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, informó que mientras miramos la televisión y estamos pendientes de las redes sociales y alertas del móvil, la mala administración de la atención puede afectar nuestro cerebro, generando improductividad, ansiedad y estrés, pero la distracción puede generar también riesgos letales. El tiempo que antes era para meditar en la palabra de Dios, hacer oración, ayunar, leer alguna literatura de crecimiento espiritual o ir a la iglesia, ahora es ocupado por las distracciones de este mundo producidas por el diablo. ¿Cuántos ya han dejado de acudir a las reuniones de la iglesia por ver su serie, película o deporte favorito, la visita importante de un familiar o simplemente estaban tan distraídas en las redes sociales que cuando se dieron cuenta del tiempo, una vez más no fueron? Tal vez Satanás no te haya destruido con la prostitución, los vicios, dinero, pero te está robando el tiempo que antes era de Dios. Por eso, muchos cristianos están perdiendo su brillo. Ya no hay aceite en sus lámparas. Cuando no tenemos tiempo para Dios, es porque no lo consideramos como una prioridad. Necesitamos ver de dónde hemos desperdiciado nuestro tiempo y comenzar a invertir en aquello que realmente es importante. Estamos viviendo los mismos días de Noé. Las personas están tan distraídas con las cosas de este mundo que no se dan cuenta que el fin se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es preciso vigilar y tener mucho cuidado. Debemos tener límites y saber cuáles son nuestras prioridades, pues nada sustituye nuestro momento con Dios, sobre todo por la salvación de nuestra alma. El próximo miércoles, no se pierda la tercera señal del fin. Israel, el termómetro del mundo. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Dios y Padre, es en el nombre de su Hijo amado Senhor Jesús que aquí estamos em oração. Oro em favor de todos os que creem e que necessitam de ajuda, que se encontram desorientados, pois os problemas diários han, mi Deus, hecho esta persona vivir assim desorientada. Pessoas que vivem encerradas em sua casa, não querem sair, não querem falar, pois, meu Deus, a depressão lhe está consumindo pouco a pouco. Pessoas que adentro de sua própria casa não têm paz e não podem dormir. Senhor, durante o dia, ela passa todo o dia cansada, com sueño, agotada. E quando chega a noite, que é a hora de descansar, ela não pode cerrar os olhos. Ela não pode dormir.
E assim ela se encontra neste momento, cansada, fatigada. Senhor, ajuda-la. Mi Deus, através desta oração, seu poder la alcance para quebrar esta cadena del mal, para trazer esta pessoa à vida, para curar o enfermo, para liberar o cautivo. Oh Deus, que esta pessoa tenha a oportunidade de encontrar-te, porque se ela te encontra, ella, Senhor, nunca mais sofrerá. Então, eu declaro sanidade ao enfermo. Sim, ó Deus, declaro que esta pessoa seja livre, receba ânimo e disposição para buscar-te. Oro por cada nome que está aqui no aceite. Vidas, famílias inteiras que precisam de ti, de ajuda. Senhor, cura todas as pessoas a los quais os nomes estão aqui no aceite. E aonde quiera que se encontrem, sejam tocadas. Bendiga também o vaso com água, por fé, seja um remédio espiritual. Quando bebam, sejam livres da carga maligna que sentem em suas vidas. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, é o que lhe pido. Amém e amém. Amém. Pode beber del água. Deus ha escuchado nuestra oración. Amén. Como la garza ansía por las aguas, yo ansío por ti, oh Dios, por vivir en tu presencia como amado hijo tuyo. Tú solamente eres mi fuerza, mi roca y salvación. Tú solamente eres el buen tesoro que ganó mi corazón. Assim chegamos ao final de nossa programação. Assim tenho certeza que esta manhã o poder de Deus lhe ha visitado e lhe ha tocado. A hora que Deus lhe ha tocado, levante sua cabeça. Não esteja mais triste, desanimado. O ânimo que Deus lhe deu nesta manhã é para que você o busque, porque se você o busca, você também o encontrará. E você dará testemunho como todas estas pessoas na manhã de hoje deram seus testemunhos. Amém? Hoje lhe esperaremos na reunião espiritual, a principal reunião, a alerta de salvação, às 6:30 da tarde, a principal reunião. Pero às 7:30 da manhã já estivemos na primeira reunião. Agora tendremos a outra reunião, 10 da manhã, e depois às 3 da tarde. Venga com sua Bíblia e venga com o coração disposto a encontrar o Senhor Jesus e a encontrar a salvação de sua alma. Amém? Essa é a preparação para o grande domingo, o domingo de la paz, o domingo del encontro com a paz. E a paz é nosso Senhor Jesus. 7 da manhã este domingo e especialmente às 9 da manhã. Não venga solo, venga com um familiar, venga com um amigo, venga com uma pessoa que você conhece que necessita desta paz. Venga com uma prenda de roupa branca, porque vamos juntos, toda a igreja, celebrar a paz. Amém? Que tenham uma feliz manhã. Deus me los bendiga. Le espero hoje às 6:30 da tarde. Se você quer crescer espiritualmente, quer saber mais das coisas de Deus, você pode entrar em nossa página do YouTube. Aí há muitas palavras de fé para seu coração. Há muitos vídeos que alertam sobre o cuidado com a salvação da alma e testemunhos e canções que alegrarão seu coração. Amém? Esperaremos aí em nosso canal de YouTube. Deus me los bendiga e hasta amanhã.
Hay algo muy serio que está aconteciendo en el planeta y es de interés del reino de las tinieblas que nadie se preocupe con eso. Pero nosotros se lo revelaremos. Alerta de Salvación. Una serie inédita con 7 episodios. Lo que usted necesita saber sobre los avisos de Dios a la humanidad. Miércoles, especialmente a las 6:30 en la noche de la salvación, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Medidas para evitar la propagación del COVID-19, coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19, coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.